Aquí vamos a ver un penthouse de una habitación, primera línea de playa. Llegamos aquí al área de la sala, comedor. Yo no le diría esto doble altura, para mí esto es triple altura, porque es bastante amplio y alto. Entonces aquí pasamos a lo que es el área de terraza. Tiene toda la preinstalación para lo que es un jacuzzi y un área de kitchen. Miren que esto, señores. Pero mire la playa ahí. Mira la playa, ¿eh? O sea, estoy hablando de casi $1 millón de plusvalía. Señores, apartamento en venta en primera línea de playa. Así que si usted quiere conocer un poquito más, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que ¡vamos arriba! Señores, todo el que viene a invertir a Punta Cana, una de las primeras cosas que quiere es poder estar cerca de la playa, steps away, dígase a pasos, o en primera línea de playa, dígase frente a la playa. Entonces, señores, voy camino justamente para el apartamento. Esta zona hacia donde vamos se llama Los Corales o El Cortecito, que es de las zonas más rentables en todo Punta Cana. Así que quédese ahí, Joel nos está esperando allá. Aquí a mano izquierda está el proyecto. Al frente hay plazas comerciales. Todas las personas que están por aquí, los americanos, una de las cosas que más les gusta es que usted tiene todo caminando. Todavía hay algunos apartamentos que están en terminaciones. Señores, tenemos a Joel aquí, hermano. Dele, lo seguimos. Entonces, aquí vamos a ver un penthouse de una habitación, primera línea de playa. El precio está, aquí yo me sorprendí ahora que obtuve la cifra de un departamento que estaba en $895,000. Ajá. El precio que tiene actualmente. Yo no sé si es verdad, pero me lo dijeron y quien lo compró se tiene que estar riendo solito ahora mismo. Ay. Solito. Pero vamos a ver una unidad, como te digo, de una habitación estilo penthouse en un cuarto nivel. Bueno, ya llegamos al cuarto nivel. Ok, entramos de una vez. Déjame mostrarte algo. Aquí tenemos este sistema. Entonces dice, bueno, déjame yo cerrar esto acá, porque no quiero que la gente sepa que tengo aquí el área de la cocina. Entonces yo vengo y aquí tú no sabes lo que hay. Para la gente esto es un closet. Tenemos aquí lo que es un baño completo. Fíjense el espacio. Vamos aquí a lo que es el área de lavado, que también podemos utilizar como área de pantry. Tenemos aquí el calentador, el heater. Llegamos aquí al área de la sala, comedor. Yo no le diría esto doble altura, para mí esto es triple altura, porque es bastante amplio y alto. Hoy el día no está muy soleado. Pero casi no hacemos nosotros videos sin sol, así que Sí. está bien. Entonces, desde aquí el primer nivel tenemos, como le dije, la sala, lo que es el área de comedor o el área social, y pasamos a lo que es la habitación. Cabe destacar que todo lo que usted ve en el departamento viene incluido. Dígase los aires acondicionados, la estufa, el horno. Fíjense, aquí también tenemos ventanales. A veces tenemos clientes que nos preguntan que cómo es con el tema de estos ventanales tan grandes, con el tema de cómo estamos ubicados en el Caribe, el tema del huracán y demás. Todo esto es a prueba de huracanes y ciclones. Obviamente es cristal. Si hay algo que vuela, un objeto y lo choca, eso se rompe, pero al final esos son vidrios templados, los cuales se desvanecen. Esa es la diferencia de un vidrio normal. Que el vidrio normal quedan pedazos grandes y puede cortar. Cuando es un vidrio templado, automáticamente se rompe, se desvanece por completo. Pero esto es a prueba de todo esto, o sea que en ese sentido no hay problema. Pasamos aquí a lo que es el área del walk-in closet, que se deja así abierto, ya usted lo acondiciona a su gusto o a su necesidad. Y aquí tenemos el baño principal, doble lavamano, la ducha bastante amplia y lo que es el área del inodoro. Algo que me gusta de estos tipos de apartamentos con estos ventanales es que aquí usted no necesita ventilador ni aire, porque la ventana, o sea, el flujo de aire aquí es muy bueno. Aquí pasamos a lo que es la zona de la terraza, que muy bien usted pudiese convertir en una sala de oficina, muy bien usted pudiese colocar un sofá cama. Entonces aquí pasamos a lo que es el área de terraza. Tiene toda la preinstalación para lo que es un jacuzzi y un área de kitchen. Aquí tenemos un medio baño y aquí tenemos otra zona donde podemos utilizarla. Aquí tiene diferentes espacios para usted acomodarlo a sus necesidades. El costo de mantenimiento son $2 por el metro cuadrado. Estamos hablando para esta unidad de algunos $300 aproximadamente.
Entonces vamos ahora a mostrarle las áreas sociales y vamos a caminar hacia la playa para que también puedan ver. Vamos arriba entonces. Recuerden darle like, suscribirse y compartir sobre Por todo. favor. Compartir sobre todo. Entonces, una vez salimos del elevador, tenemos este acceso a lo que son parte de las áreas sociales. Tenemos playa, tenemos piscina para niños, tenemos jacuzzi. ¿Cuál sería el apartamento más o menos? Justamente este de acá. Ya. Entonces, señores, el timer va corriendo para que usted vea qué tiempo nos toma caminar hacia la playa. Miren qué bonito. Está todo esto. Está precioso, señores. De verdad, aquí Noval se la pasó. Bueno, Noval realmente lo hemos dicho en otras ocasiones, pero Noval es de las constructoras que entrega calidad. Sí. Ellos ahí no hay forma de cuestionarlo. Vale. Hermano, ya hay viviendo personas por lo que veo aquí. Sí. Esos son detalles per minutos, pero sí, tenemos gente viviendo aquí ya. Ok. Entonces, señores, esto está cerrado aquí, que no podemos A pasar. la vuelta porque ellos están trabajando aquí. Ok. Que nos vamos a tomar más tiempo por eso, porque vamos a dar a la vuelta. Exacto. Porque deberíamos de haber pasado por ahí y no podemos porque está cerrado. Esta etapa, ellos están trabajando para la entrega. Todavía no se ha entregado esta etapa. Para que usted vea. Pero ya usted sabe por dónde debimos de pasar y no pasamos por ahí. Para que usted vea todo. Estos son los parqueos. Aquí no hay tema de parqueo. Creo que no hay parqueos asignados, ¿verdad? No, ahora mismo no. Tenemos varios parqueos soterrados. Ah, sí, tenemos también parqueos soterrados. No, soterrados no, perdón, techados. Techados, sí, techados. Y hay varias asignaciones, porque o sea que ahora mismo no hay tema con parqueo. No hay parqueo asignación y aquí tampoco va a haber tema con parqueo. Miren, ay, miren esto, miren. Ay. No. Pero prácticamente lo que nos hemos tomado como un minuto. Sí, obviamente si venimos después de derecho. No, de una vez. Miren eso, señores, miren eso. Todo esto, lo que está aquí son apartamentos de 3 habitaciones, señores. Y creo que de 2 también hay. Miren eso, señores, miren. Ay. Miren que esto, señores. Pero miren la playa ahí. Mira la playa, ay. Tú sabes que yo he ido a la zona de Turquesa, por donde se baja, por donde están las oficinas de Spring. Ajá. Y yo lo he visto lleno de algas. Y cuando voy caminando para acá va bajando, hermano. Lo que pasa es que la diferencia es que toda esta zona tenemos en los extremos o en los alrededores hoteles. Ah, ok. En la zona de Turquesa es más proyectos residenciales. Entonces los hoteles tratan de mantener la playa limpia. Esa es la diferencia. Ok. Pero en este sentido aquí, por ejemplo, allá en Los Corales, por la zona de Turquesa, hay una curva Eso es verdad. que es lo que permite que no entre tanto sargazo a esa zona en comparación a cómo se puede acumular aquí. Izquierda y derecha, todos estos son hoteles. Tenemos la ventaja de que ellos se mantienen siempre limpiando toda esta zona. Antes de decirte el precio del inmueble, Dale. que todo el mundo lo está esperando, Sí. recuerda que, bueno, al inicio de mi participación yo te dije que aquí me sorprendí porque había una unidad que estaba en 895,000 y hoy por hoy esa unidad, bueno, no es que cuesta porque no se está vendiendo porque ya no quedan disponibles. Pero si se pondría a la venta. Sí, está en 1.7 millones de dólares. ¿Qué? O sea, estoy hablando de casi $1 millón de plusvalía. Y eso es lo que da la cercanía a la playa. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Miren. Tengo que alejarme para... Miren. Esto es lo que usted puede obtener. ¿Por cuánto usted puede obtener esto? $430,000. ¿Cómo? $430,000 y esa unidad puede ser totalmente suya. Recuerde que como es una unidad que está lista, si usted como extranjero quiere invertir aquí, los bancos le pueden financiar hasta un 70%. Solamente quiere decir que si usted aplica para un financiamiento, usted solamente busca el 30% y el 70% con una institución bancaria, aquí se lo podemos financiar. Pues señores, no queda más nada que hablar. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Mire las farmas, mire los apartamentos. Mírenos a nosotros. Señores, todo esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.